algo que nunca he presenciado que un cristiano ignore o menosprecie, es la bendición de Dios. La bendición de Dios no es solo un subproducto del Evangelio que hemos creado por egoísmo y por interés propio, sino que es una promesa de Dios. Sin embargo, ¿cuál es la manera correcta de relacionarse con la bendición de Dios? Más que una visión egoísta, debemos tener la perspectiva amorosa y altruista que Dios tiene. La bendición tiene un propósito. Debe ser compartida. Este es el tema de nuestra conversación hoy. Acompáñame y en los próximos minutos entenderemos más sobre este importante principio. Hoy me encuentro en la Plaza de la Biblia, en Sinop, Mato Grosso, Brasil, para traerte una palabra más a tu corazón. Y el texto bíblico que queremos usar como punto de partida, como guía de nuestra reflexión, es Génesis capítulo 12, verso 2. Cuando Dios le dice a Abraham, el padre de la fe, que te haré una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Vemos a Dios demostrando su interés en bendecir a Abraham. No vemos a Abraham pidiendo la bendición, sino que Dios se la ofrece. Vemos a Dios expresando su propia voluntad de bendecir al patriarca. No obstante, el mismo Dios que afirma que te bendecirá y hará grande tu nombre, luego dice, conviértete en una bendición. Después, en el versículo 3, dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estoy convencido de que este texto nos muestra de forma breve y clara el concepto que podemos denominar el propósito de la bendición. ¿Por qué Dios quiere bendecir a alguien? Desea que la bendición no solo llegue a una persona, sino que se extienda, comparta y se distribuya generosamente, abarcando a muchos más. El mismo Dios está comunicando, Abraham, yo te bendeciré, y también dice, tú debes ser una bendición. En otras palabras, te bendigo para que te conviertas en un dador de bendiciones. Necesitamos entender que la bendición es una determinación divina, es una promesa de Dios que se repite en las Escrituras. En realidad, debemos comprender que incluso tenemos una provisión que es parte de la obra de Cristo Jesús en la cruz. La Biblia dice en Efesios 1:3 que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los cielos en Cristo Jesús. Y necesitamos entender que si es el deseo de Dios derramar tales bendiciones, estas bendiciones no solo deben ser aceptadas, sino que deben ser perseguidas. Debemos creer en ellas, debemos de hecho buscarlas. No obstante, no es mi intención en absoluto disminuir la relevancia de la bendición, ni tratar de calmar lo que ellos están decididos a lograr. Sin embargo, pienso que el entendimiento que requerimos, tal vez como nunca antes, es un cambio en el porqué. ¿Por qué Dios quiere bendecirnos? Todo lo que recibimos de Dios debe ser compartido. Nada de lo que Dios nos da debería quedarse en nuestras vidas. Veo que se habla mucho de la bendición financiera, pero la bendición es más amplia. Se manifiesta en muchas áreas de nuestra vida, se expresa en la familia, se manifiesta en la salud y por encima de todo debemos hablar del aspecto espiritual. Sea cual sea la dimensión de la bendición, debe ser repartida. En algún momento daré ejemplos que incluyen la bendición material, pero no quiero al usarlos restringir mi mensaje solo a lo material. No importa el tipo de bendición que se esté revisando. Lo que quiero mostrarte es que el propósito de la bendición es que sea compartida, que sea repartida. Quiero que prestes atención a ciertos principios bíblicos que son muy importantes y que tú y yo no debemos ignorar en absoluto. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4, verso 2, la Biblia dice, no tenéis porque no pedís. Algunas personas no reciben lo que Dios tiene para ellas, es decir, no acceden a la bendición porque no oran, no creen y no buscan lo que Dios les da. Sin embargo, en el siguiente versículo, el 3 de Santiago 4, la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Algunos no reciben porque no piden, mientras que otros piden sin éxito, aunque están haciendo lo correcto al orar y buscar a Dios. Sin embargo, lo están haciendo de la manera incorrecta. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué caracteriza a lo correcto hecho de forma incorrecta? La Biblia dice que no recibís porque pedís mal, no derrochéis en vuestros propios deseos. Cuando alguien decide buscar algo en Dios, pero solo se enfoca en sí mismo,
está mirando solo su propio beneficio, solo su propio ombligo. No está decidida a compartir lo que busca de Dios. Esa oración tiene muchas posibilidades de ser ignorada por Dios. ¿Cuál es la razón para que Dios bendiga a alguien? ¿Cuál es el propósito de que Dios derrame algo de lo que tiene? Compartir con alguien lo que esa persona no quiere compartir con otros. Tomemos otro ejemplo bíblico. Hablemos sobre el perdón. En Mateo 18, en la historia del deudor, Jesús nos enseña sobre un hombre que recibió perdón por una gran deuda. Pero al ver a uno de sus compañeros y exigirle, págame lo que me debes, la Biblia dice que el hombre se puso furioso y ordenó que lo llevaran a la prisión. Es fundamental que comprendamos que la enseñanza bíblica establece que si no perdonamos a otros, no seremos perdonados. ¿Por qué? Porque Dios actúa dentro de esta lógica de la revelación de un principio que Él ha comunicado. ¿Cuál es la razón para que te ofrezca mi perdón si no quieres extenderlo a los demás? ¿Cuál es el propósito de recibir la bendición del perdón si no se compartirá, si no se extenderá? No importa si hablamos de lo espiritual o si, por ejemplo, tratamos sobre lo material. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 28, la Biblia dice que el que antes robaba, se supone que antes de la conversión ya no robe más. La Biblia dice que en lugar de robar, trabaje con sus manos en lo que es justo para que tenga suficiente para usted y para ayudar a los que lo necesitan. Así que preste atención. Creo de todo corazón que Dios no solo quiere satisfacer sus necesidades. Dios quiere darte más de lo que necesitas. Dios quiere que tengas más de lo que necesitas, porque si no tienes más, ¿cómo podrás compartir con otros que tienen necesidad? Al principio de mi ministerio, fui criticado por una persona que me vio predicar sobre la importancia de posicionarnos, creer, orar y buscar la bendición de Dios. Y me atacó diciendo que éramos un grupo de personas interesadas y egoístas. Yo le respondí, si tienes una filosofía de vida cristiana mejor que la nuestra, compártela. Ayúdanos a crecer. Le pregunté, ¿cuál es tu filosofía de vida cristiana si no estás interesado en buscar lo que Dios prometió, lo que Él te ofreció? Él dijo que solo le pide a Dios lo que necesita para poder vivir. Dije, ¿estás seguro de que esa es tu oración? Sí. Porque no soy egoísta como ustedes. Amigo, el egoísta eres tú. Si solo pides lo necesario para vivir, no piensas en los demás. No tendrás nada que repartir con nadie. Y la palabra de Dios siempre nos muestra la perspectiva de no pensar solo en nosotros, sino también en los demás. Necesitamos comprender. Santiago 4:17 dice que quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete un pecado. ¿Qué significa hacer el bien? La salvación que hemos recibido necesita ser repartida. Pablo le dice a Timoteo que al hacer esto salvarás a ti y a los que te escuchan. Debemos buscar nuestra salvación y no descuidarla, o seremos como un ciego guiando a otro ciego y ambos caerán en el hoyo, como dice el Señor. Pero nuestra preocupación no debe ser solo por nuestra salvación, sino también por la de los demás. Porque en el reino de Dios, todo lo que recibimos, debemos recibirlo con una mentalidad. Eso debe ser compartido. Pablo, el apóstol, habla en 2 Corintios capítulo 1, verso 4, que con la ayuda que recibimos, ayudamos a los demás. ¿Por qué razón Dios intervendría en mi vida, en alguna parte de ella, solo para que eso se detuviera en ese punto? Dios siempre espera que nosotros seamos un desbordamiento, que compartamos o repartamos la bendición recibida. Esto necesita desarrollarse como una cultura, una visión clara, un principio que guíe nuestra conducta y nuestro posicionamiento. He visto personas que oran por prosperidad material y financiera y ya sabes, muchas veces atacan ciertos tipos de mensajes diciendo que el evangelio de prosperidad no está en la Biblia. Les digo, lean la Biblia, está llena de promesas de prosperidad. La clave es el posicionamiento y la motivación de las personas. Algunos ven esas promesas y las utilizan para ocultar su propia avaricia y deseo de riqueza. No veo ningún problema en que una persona prospere, siempre que entienda que la prosperidad no debería convertirnos en algo parecido a una represa. Jesús no se opuso al dinero, sino que condena la acumulación de riquezas. Acumular es juntar solo para uno mismo. Te vuelves como una represa. La prosperidad debería transformar al cristiano en algo parecido a un río. El agua entra, el agua sale, nunca deja de entrar, nunca deja de salir. Dios nunca quiso que solo fuéramos bendecidos. Él quería que fuéramos una bendición. Deseaba que esa bendición se extendiera de nosotros a la vida de muchos otros.
Así que no importa si hablamos de cómo vivimos una salvación que debe ser compartida, del perdón recibido que debe ser ofrecido, o si vamos a compartir el pan, necesitamos tener una mentalidad de compartir la bendición. El apóstol Pablo dice que Dios da pan para alimento, sino que también da semilla al sembrador. ¿Qué significa esto? Que lo que recibimos de Dios no es solo pan. Los recursos que nos llegan no podemos consumirlos todos. Necesitamos entender que una parte es para consumir y otra parte es para plantar. Ahora, cuando hablamos de provisión, de prosperidad, y divides esta entrada material y financiera entre pan y semilla, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere multiplicar? Algunos creen que Dios solo quiere multiplicar el pan, su parte, y no la semilla, aquella que se usará para compartir. La Biblia nos enseña que Dios hará multiplicar nuestra siembra. La única razón para esperar prosperidad con intervención sobrenatural es cuando vemos más allá de nosotros mismos, es cuando vemos a las personas a nuestro alrededor, es cuando tocamos toda forma de necesidad, ya sea espiritual, emocional o material. He visto gente que no se preocupa por la salvación ajena. He visto personas que se dicen cristianas y no se preocupan por el crecimiento espiritual de los demás. He visto gente que solo se preocupa por alcanzar lo que desea, sueña más de lo que necesita, pero sin la menor disposición a compartir. Si hay algo que debería ser, de verdad, una marca en la vida de todo cristiano, es que se pueda decir de nosotros, como se dijo de Abraham: te bendeciré y también te convertiré en una bendición. Quiero animarte a orar, buscar y creer no solo para ser bendecido, sino para ser una bendición. Toma la decisión en tu corazón y comprométete con Dios para ser una fuente de bendiciones en la vida de los demás. No solo vendrá, sino que se multiplicará. Que Dios bendiga tu corazón.